Iniciamos esta segunda jornada de Expoeducación con el conversatorio La educación en la era global, desafíos y oportunidades para un futuro sostenible. Exploraremos temas cruciales como la equidad educativa, la accesibilidad global, el papel de la tecnología en el aprendizaje y la necesidad de enfoques interculturales y multidisciplinarios en la educación. A través de estudio de caso inspiradores, paneles de discusión y presentaciones magistrales, los participantes obtendrán ideas prácticas y estratégicas innovadoras para promover un cambio positivo en sus comunidades educativas y más allá. En este panel nos acompaña Santiago Pérez, subdirector de Desarrollo Social. También nos acompaña Lina Victoria Hoyos Jaramillo, directora de la Fundación EPM, administradora de negocios de la Universidad EDAFIT y especialista en finanzas corporativas de la Universidad EIA. También Nancy Fernández, ella es profesora e investigadora de la Universidad Tierra de Fuego de Argentina, doctora en investigación, enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales, especialista en educación ambiental, magíster en enseñanza de las ciencias experimentales con mención en biología y un diplomado en posgrado en base y herramientas para la gestión integral del cambio climático. Y estará como moderador Dairo León Quintero, docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Sean todos ustedes bienvenidos. Sí, muy buenos días a todos y a todas. Muy agradecido por este espacio y por nuestros invitados el día de hoy en este conversatorio que pone el acento sobre una cuestión bastante problemática, es tratar de conciliar el mundo del trabajo, la productividad y obviamente nuestra razón de ser, que es el asunto formativo para tener futuros sostenibles. Entonces, en esa medida quisiera inicialmente iniciar con una pregunta que tenemos en nuestro conversatorio sobre cómo se está preparando la universidad, el Estado, el sector productivo y la sociedad civil para adaptar el currículo educativo a las necesidades cambiantes del mercado laboral global en esta perspectiva de la sostenibilidad. Quisiera que cada uno de ustedes nos contaran desde su perspectiva, desde sus organizaciones, ¿qué creen que es la tarea prioritaria que tenemos que hacer ahorita en términos de sostenibilidad y en términos del contexto global para responder a los desafíos, tanto desde la escuela como desde los demás ámbitos que nos componen? Entonces, quisiera que nuestra invitada internacional iniciara contándonos un poco sobre lo que ha venido desarrollando y en la perspectiva de esta pregunta que le genera y qué reflexión tiene. Gracias. Bueno, buen día. Gracias por recibirnos. Yo vengo de un lugar muy, muy lejano, que queda más cerca de la Antártida que de acá. Hace mucho frío todo el año. De hecho, está nevando ahora mismo. En realidad, nosotros desde la universidad, es una universidad nueva que estamos trabajando, lo que estamos pensando, lo que empezamos a discutir a nivel curricular específicamente, es lo que nosotros llamamos la ambientalización curricular. Entendemos que la crisis climática en la que estamos inmersos, que la crisis ambiental, ¿no?, de esta era posmoderna, lo que nos está llevando es a la necesidad de poder entender que no es un problema de la disciplina, no es un problema de la gente de ciencias naturales, no es un problema de los biólogos, no es un problema de los ambientólogos, es un problema de los contadores, de los ingenieros industriales, de los licenciados en turismo, de los economistas, porque de lo que estamos hablando es de la vida misma. O sea, las personas, hoy está en riesgo la supervivencia humana. Por lo tanto, como especies pertenecientes a un ecosistema en comunión con otras especies, entendemos que la universidad tiene que jugar un rol clave en involucrar dentro de todos los campos disciplinares la discusión y la variable y el componente ambiental
desde distintas perspectivas. Por ejemplo, en un proyecto de investigación que trabajamos hace unos años, me acuerdo que entrevistamos a contadores, que uno piensa, los contadores públicos no les debe importar demasiado la cuestión ambiental. Sin embargo, lo que comentaban los contadores es que los estudiantes le planteaban, los estudiantes que ya vienen movilizados, que ya vienen con intereses por lo ambiental, preocupados por su propio futuro, le planteaban a sus profesores acerca de cómo incluir los costos ambientales en los balances de las empresas. Entonces, creo que eso es lo que necesitamos, que todos los abordajes disciplinares estén cruzados por la cuestión ambiental, porque hoy esto no se resuelve desde la escuela, no se resuelve desde la universidad. Esto se resuelve desde la empresa, se resuelve desde las organizaciones civiles, se resuelve desde las instituciones académicas, se resuelve desde la clase política, ¿no? Supongo que vamos más adelante a hablar de las cuestiones políticas, pero entendemos que las instituciones instituciones educativas tienen que pensar que la cuestión ambiental debe ser incluida en todos y en cada una de las asignaturas y en cada una de las formaciones, en los procesos de gestión, en las compras que tienen las instituciones, en los eventos, ¿no? Por ejemplo, una cosa llamativa que me llamó la atención hace un ratito, recién habían traído a bebidas y eran botellas descartables, ¿no? Y ahora hay botellas de vidrio. Digo, eso es un acto político. Digo, me parece que en cada pequeño detalle, cada institución debe tomar acción. En mi universidad, por ejemplo, hemos prohibido el uso de vasos descartables. Vasos descartables, cucharitas descartables. El Consejo Superior aprobó esa norma y aunque les parezca una tontería, estuvimos 3 meses discutiendo si había que prohibirlos o no había que prohibirlos, ¿no? Cuando algo quede, uno dice, bueno, ¿por qué no? Bien, esas pequeñas decisiones en las instituciones generan muchos cimbronazos, pero hay que instalarlas, sobre todo los chicos y las chicas, los jóvenes, son aquellos que tienen que empezar a traccionar a sus profesores, a sus autoridades, a sus decanos, para que tomen esas decisiones. El hecho de dejar de usar papel en la universidad. El dejar de usar papel ha generado, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, un ahorro millonario de presupuesto universitario. Y es una medida contundente, es una medida simple, es una medida sencilla y que además repercute positivamente en el financiamiento de la universidad. Digo, hay muchas acciones que las instituciones tienen que tomar. En la Argentina, las universidades tenemos redes, afortunadamente tenemos redes de universidades por la gestión ambiental, tenemos redes de universidades por la educación ambiental, tenemos redes de curricularización ambiental de las asignaturas. Digo, hay mucha movida a nivel universitario y bueno, esperamos contagiar al resto de nuestros países hermanos. Bueno, muchas gracias. Avísame si hablo mucho. No, está muy yo bien. puedo hablar No se preocupe, estábamos aquí encantados escuchándolo porque además creo que eso conecta un poco con la maravillosa tarea que vienen desarrollando de manera desafiante, pero también de manera muy significativa la Fundación EPM y el Área Metropolitana, que son 2 instituciones que creo que han tenido unas apuestas históricamente muy importantes para pensar estas cuestiones del desafío global y de las inminentes amenazas que tenemos como especie. Entonces sí quisiera que también la directora de la Fundación EPM nos contara un poco cómo han venido construyendo en su labor y en lo que hacen cotidianamente también unas acciones reflexivas, pero también de transformación para responder a estos desafíos de la era global. Bueno, muchas gracias y qué gusto saludarlos y compartir con esta comunidad, con estos panelistas, pues estas reflexiones que hacemos sobre estas grandes transformaciones que estamos viviendo en el mundo de la educación. El mundo está cambiando, las generaciones, las nuevas tecnologías, los nuevos modelos de trabajo, la necesidad de volver al ser, volvernos como a conectar con la humanidad, hace que en estos currículos educativos tengamos que incorporar otros elementos. Y como tú lo decías, el tema ambiental y social ha sido uno de los que desde la Fundación EPM trabajamos con mucha determinación y mucha convicción. Solamente para contarlos, nosotros ya hace 24 años que tenemos de historia, nacimos de la intención del Grupo EPM, pero también de 3 instituciones educativas, son nuestros fundadores, la Universidad EAFIT, la UPB y el CEIPA.
Entonces viene, digamos, desde nuestro origen el tema de la educación como un componente y un gran pilar de transformación de la sociedad, y nos hemos venido enfocando mucho en los temas de educación ambiental, muy conectados también con la razón de ser y la gran contribución del grupo EPM en ese cuidado de los recursos naturales, y hemos venido desarrollando capacidades que son muy incluyentes, que van desde los chicos que nos visitan hoy en los diferentes espacios. Nosotros en el área metropolitana tenemos alrededor de 200.000 metros cuadrados al servicio de la comunidad, de las diferentes visitantes y habitantes de Medellín, que están representados en 14 UVA. No sé si acá ya han visitado las UVA, las llamamos unidades de vida articulada, y son esos espacios que se construyeron alrededor de los tanques de EPM, pero que hoy tienen una oferta programática en temas educativos, culturales y unos temas ambientales importantes. Son espacios que están conectados con la naturaleza. Pero también está el Museo del Agua. El Museo del Agua tiene un componente educativo dirigido a una población, desde los más pequeños hasta los jóvenes y los adultos inclusive, donde nos conectamos con lo que está pasando con el planeta, con unas reflexiones a través de vivencias en ese museo interactivo de qué pasa con el planeta, qué está pasando con nuestra relación con los recursos naturales, con el medio ambiente, con lo que hacemos en nuestra cotidianidad. Entonces estamos convencidos que los temas de sostenibilidad los vivimos desde la cotidianidad, desde las pequeñas acciones. Tenemos unos programas como Me Llamo Tierra, que es un desarrollo educativo que se ha venido adaptando para los más pequeños, pero también en la escuela media superior, donde acompañamos a los docentes a entrar, a compartir con los jóvenes, pues toda la formación para el cuidado del medio ambiente. Entonces, esas son pequeñas acciones, pero también en este punto no quisiera dejar de hablar de una acción muy importante que creo que en Antioquia es un ejemplo y que trabaja fuertemente pues para adaptar ese currículo y para poder adaptarnos a este nuevo mercado laboral, y es el CUES, el Comité Universidad, Empresa, Estado, Sociedad. Nosotros desde la Fundación EPM hacemos parte del CUES, yo estoy en la mesa de talento y me ha tocado presenciar esas conversaciones con los diferentes actores, porque si entendemos que el mundo está cambiando, que los jóvenes tienen hoy otras necesidades, otros sueños, otras expectativas, que las necesidades también de desarrollo económico pues se hacen más urgentes cuando tenemos momentos, digamos, post pandemia, momentos de la economía donde la necesidad de producir para garantizar ese sustento de las familias. Entonces esos estudios cortos, esas preparaciones en unas habilidades blandas, pero también digitales, pero también de comunicación, y todo eso se va conversando alrededor de ese comité. Entonces creo que son esos espacios alrededor donde se construye con diferentes miradas y se complementa para poder tener una construcción que tenga más inclusión y pueda permitir que avancemos hacia donde todos queremos. Muchas gracias. Y usted mencionaba un asunto muy importante para todos y para todas, y es que hablaba de un segmento o de un nicho particular en términos espaciales que creo que conecta con nuestro siguiente invitado, y es el área metropolitana. Porque creo que muchas de las acciones de la Fundación EPM también se desarrollan en el entorno del área metropolitana, y cotidianamente tenemos que enfrentarnos a unos desafíos en el área metropolitana que suponen unas cuestiones que están interrogando cotidianamente a la escuela. Entonces quisiéramos un poco que el área metropolitana nos contase también su experiencia en esta perspectiva. Bueno, muy buenos días para todos. Agradecer la invitación al área para que podamos participar de esos espacios. Estar siempre en la agenda pública, en la discusión, los temas de educación son fundamentales, pero más allá de ello, las transformaciones y las acciones que tenemos que hacer colectivamente, y como ahorita Lina lo comentaba, esa articulación sin lugar a dudas, como el CUE y las demás que hemos tenido obviamente en esta ciudad por el proceso, inclusive en esta área metropolitana, por los procesos de las situaciones reales sociales que hemos vivido, donde la sociedad civil también representa un activo muy importante en ese trasegar. El área metropolitana ha sido un actor ahí avanzando en ese proceso. Nosotros
queremos contarles un poco desde el área metropolitana, no solo qué acciones se han venido realizando, sino también cómo ha venido avanzando el proceso también metropolitano. Nosotros somos un esquema asociativo territorial, 9 municipios y un distrito, el distrito especial ahora de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es Medellín. Pero entonces, cuando nace el área metropolitana y arranca todos esos procesos, si bien el área es autoridad ambiental en materia urbana, los temas sociales o nuestro hecho de naturaleza social fue muy posterior a su proceso de avance que ha nacido desde la autoridad ambiental. Eso significa que los temas de educación empezaron a entrar después de iniciar otras problemáticas o temas de agenda pública asociadas al tema de la conurbación, ¿cierto? Y que si bien estaban muy enfocados con temas ambientales y de infraestructura para la sostenibilidad, pues fueron estos otros temas sociales que empezaron a cambiar el giro también de cómo abordamos metropolitanamente todas las situaciones. En ese sentido, digamos que muy recientemente en materia de educación, pues el área metropolitana toma la decisión de crear el Consejo Metropolitano de Educación. Nosotros tenemos un consejo donde los secretarios de educación de los 9 municipios y el distrito, de nuestros 10 asociados, nos reunimos frecuentemente a tener este tipo de reflexiones y son espacios parecidos al CUBE y otro tipo de espacios donde empezamos a tener discusión inclusive desde esa agenda de los currículos, pero también de las situaciones de lo que ocurre en cada territorio con las particularidades que hay. Nosotros somos un solo valle, ya estamos conurbados, es difícil, nosotros tenemos lugares donde en un solo paso estamos en Sabaneta o en Envigado o en Itagüí, ¿cierto? A un solo paso, en una misma glorieta mientras das el giro. Y eso lleva también a que no es la misma situación del sur al norte, pero que el esquema lo que busca es cómo nos volvemos solidarios y equilibramos estas situaciones también de sostenibilidad, pero de educación al respecto. Producto de ese Consejo Metropolitano de Educación nace el Plan Metropolitano de Educación. Un plan metropolitano que si bien nosotros no somos competencia en materia educativa, lo que buscamos es estar articulados con los 10 planes municipales de educación, pero con un propósito principal y es apostarle a los 4 derechos de la educación, ¿cierto? A la aceptabilidad, a la accesibilidad, a la asequibilidad y a la adaptabilidad. Y en ese sentido, queremos es resignificar, o ese es como el primer paso en ajustar esos currículos educativos y llevar estas nuevas visiones de sostenibilidad y cómo incluimos otros temas en el currículo que genere otras acciones en todos nuestros ciclos educativos. Y ahí nosotros queremos resignificar los PEI, esos planes de educación institucional, y darle otra mirada donde incluyamos cosas como, ahorita lo hablaba Nancy, como lo hablaba Lina, y es incluir temas de sostenibilidad directamente, ¿cierto? Incluir temas socioemocionales, que es muy importante hoy empezar a cambiar esa visión. Hemos tomado también, esto, Nancy lo decía, esto no es un tema solamente de un grupo de académicos actuando, sino cómo desde las pequeñas acciones logramos transformar, que era lo que nos decía Lina, y que es una, digamos, desde el área metropolitana tenemos una gran visión asociada a eso, y es desde las pequeñas acciones hacemos la diferencia. Y desde ahí entonces, desde esos PEI y resignificar esos PEI, empezamos a tener esas discusiones metropolitanas para empezar a aportar en ese proceso. Ahora, y lo que queremos también en este cuatrenio, es tener una discusión fuerte asociada al tema de la economía circular. Sin lugar a dudas, tenemos una apuesta grande desde el área metropolitana en que la economía circular se convierta en un hecho metropolitano y que todos los actores del territorio metropolitano empecemos a trabajar y aportar en eso. Entonces aquí es donde tenemos las grandes discusiones de cómo incluimos en nuestras agendas curriculares, en nuestros temas académicos, discusiones de y que se puedan empezar a agregar, ¿cierto?, en todos los procesos. Y hay otro tema, aparte de economía circular, y es cómo incluimos los temas socioemocionales desde el ciclo de la primera infancia. Y desde ahí empezar a trabajar también los temas socioemocionales ambientales en ese ciclo de primera infancia. Entonces digamos que no es solo un tema de lo que al final desde la educación superior tenemos asociado a las acciones de mercado laboral, como lo hablábamos ahora con este tema tan cambiante, sino que queremos tener en todos los ciclos estas discusiones de procesos que nos permitan ir haciendo ajustes en los temas de nuestras agendas académicas para poder trabajar en los aportes del tema de sostenibilidad. Pero ¿cómo conciliar entonces estos desafíos de lo socioemocional, de la sostenibilidad en una región tan desigual? América Latina es una región sumamente desigual y con profundas brechas.
¿Cómo creen ustedes que desde lo que cada uno de nosotros hacemos, por pequeño, mediano o grande que sea, podemos ir tejiendo las capacidades territoriales necesarias para enfrentar precisamente eso, para enfrentar desde esa dimensión de lo socioemocional, pero también desde la sostenibilidad, las cuestiones que amenazan diariamente los equilibrios, no solo ecosistémicos, sino los equilibrios sociales? ¿Por qué? Porque ustedes lo han venido mencionando, y es que muchas de las acciones que ustedes realizan cruzan lo cotidiano, y cruzan lo cotidiano porque lo cotidiano también está en la escuela, que a veces también pensamos que los asuntos ambientales, los asuntos de la sostenibilidad son una competencia específica de, y no es una competencia específica de, porque ustedes también lo han puesto de relieve, es una competencia del estar juntos y de tejer. Pero sí me gustaría conocer un poco, como en la perspectiva de ustedes, qué ven, qué posibilidades van a permitir esa emergencia de esas capacidades territoriales para enfrentar las desigualdades y poder cada día hacer las cosas mejores en pos del bienestar, pero sobre todo en pos de un presente y un futuro mejor. Bueno, qué tema. Bueno, yo creo que hay dos o tres cosas, al menos desde el rol de las instituciones de educación superior. Primero que nada, decolonizar el pensamiento. Eso para mí es clave en la educación superior, porque como bien vos comentaste, así como nos han colonizado a los países de Sudamérica por la fuerza, nos han impuesto dictaduras, también cuando las estrategias militarizadas ya no se pueden llevar adelante, se aplican estrategias más sutiles, ¿no? Como redes sociales, como fake news, como propuestas milagrosas o propuestas de recetas que se aplican en otros países y que pretenden que nosotros las apliquemos. Nosotros tenemos que formar en las universidades jóvenes profesionales que tengan ese pensamiento decolonizado. Segundo, creo que también hay que pensar en la formación de lo que llamamos líderes sociales. Nuestros jóvenes en las universidades tienen que, además de formarse profesionalmente, tienen que formarse como líderes sociales en sus territorios. Tienen que poder llevar adelante el cuestionamiento y el posicionamiento crítico frente a los modelos, porque no podemos, tomando lo que compartió acá el compañero de la mesa, la economía circular, con la cual acuerdo, no podemos aplicar un procedimiento o proceso de economía circular sin cuestionar el modelo de consumo, porque uno de los principales pilares de la economía circular es disminuir el consumo. Y ahí nos enfrentamos a un modelo, con modelo capitalista que nos imponen, en los cuales estamos todos inmersos y del cual nos cuesta mucho salir, que es el consumo permanente y el consumo excesivo. Entonces son como cuestiones que quizás no tienen que ver con la palabra ambiental o con la palabra ecosistema, pero sí tienen que ver con modelos de desarrollo que hay para nuestros países. Hoy tenemos en Latinoamérica, no lo quiero dejar de mencionar, tenemos medio Latinoamérica prendida a fuego. ¿Sí? Y si está prendida a fuego, precisamente es por la presión agroforestal y por la presión agroganadera y por la presión minera, porque nuestros países están empezando a alzar la voz en contra del modelo extractivista. Entonces, nosotros tenemos que formar jóvenes en las universidades capaces de hacer esa lectura, porque si no hacemos esa lectura, naturalizamos que hay procesos que se dan y que se dan normalmente. Bueno, los bosques se prenden fuego todos los años. No, eso no es verdad. Los bosques no se prenden fuego porque sí. Los bosques se prenden fuego porque hay alguien que va y lo enciende fuego. Entonces, esa es una de las funciones para mí sustanciales de la universidad, porque por ahí, para disentir un poco con mis compañeros de mesa, los que prenden fuego los bosques no son los niños. Los que levantan las manos para votar leyes contra el ambiente no son los niños. Yo creo que la educación ambiental tiene que ser fuertemente, hoy en este contexto de crisis ambiental, tiene que ser principalmente, nuestro destinatario tiene que ser el adulto, porque es el adulto el que toma las decisiones en contra del equilibrio ambiental. Si bien la escuela tiene un rol fundamental y no lo vamos a descuidar, cuando en los años 70, ¿sí?, después de la conferencia de Estocolmo, se instala la educación ambiental y se empieza a hablar de educación ambiental en todo el mundo y empezamos a trabajar la educación ambiental en la escuela, lo que yo me pregunto a los que están sentados aquí es, cuando ustedes y nosotros éramos niños en la década del 70, hoy somos los adultos de los niños de la década de Estocolmo. La pregunta es, ¿qué hicimos? Digo, pasaron 40, 50 años.
y estamos casi igual. Entonces quiere decir que hay algo que no estamos haciendo bien. Vamos a tener que repensar cómo trabajamos con los adultos en la educación ambiental para toda la vida, como dice Eduardo, como dice algunos pensadores argentinos, Eduardo Galeano, que es un pensador argentino de la Universidad de Rosario, muy querido por todos los educadores ambientales de Argentina. Vamos a tener que pensar qué es lo que estamos haciendo los adultos en relación a esas cuestiones ambientales. Por eso yo no digo no hay que dar la educación ambiental a los niños. Sí, por supuesto hay que dar la educación ambiental a los niños, pero no hay que descuidar la educación ambiental en los adultos. Por eso considero que las universidades cumplen un rol fundamental. Las universidades tienen que trabajar con sus profesores, con sus decanos, con sus consejeros, porque son los que proponen las normas que rigen la universidad. Y ahí son las productoras de conocimiento que deben articular con los organismos públicos, con las organizaciones civiles, para trabajar juntos en programas educativos para toda la vida, para niños, adultos y ancianos, ¿no? Porque los ancianos tienen mucho para enseñarnos. Ayer decíamos en la mesa, si nuestros abuelos se bañaban en el río de Medellín, ¿cómo se llama el río? Río Medellín. Si nuestros abuelos se bañaban en el río Medellín, ¿por qué ahora nuestros niños no se pueden bañar en el río Medellín? ¿Por qué tienen que pagar el costo de lo que hemos hecho y hoy no pueden bañarse en el río Medellín cuando nuestros abuelos sí lo hacían? Digo, bueno, esas desnaturalizaciones, esos cuestionamientos solo se pueden dar cuando discutimos estos temas en las clases y cuando discutimos estos temas fundamentalmente con nuestros jóvenes en la universidad. Perdón, ya te dije que me digas que pare. Porque... No, tranquila. Lina. Yo creo que todo vuelve como al ser humano. Yo tengo un enfoque muy humanista de esa relación de ese ser humano con el planeta que lo habita. Y cuando hablamos a veces de sostenibilidad, lo presentamos como algo muy lejano, como que le correspondiera a otro, como que costara mucho, como que... Pero cuando uno mira, o por lo menos yo tengo dos hijos de 13 y casi 16 años, y lo miramos es en la cotidianidad, en el pequeño hábito, ir formando en ellos, en los niños, porque también estoy de acuerdo con Nancy, los niños siento que ya vienen desde el colegio con estos cambios que hemos tenido, pero el trabajo grande está en los adultos, porque a veces somos muy incoherentes. Decimos unas cosas, pero hacemos otras. Entonces, yo sí creo que es como pensar cada uno su relación con el medio ambiente, o sea, antes de tomar una decisión, cuáles son las implicaciones, qué puedo hacer distinto, qué puedo dejar de comprar o cómo cambio mi hábito de consumo, qué puedo hacer desde mi rol. Porque muchas veces pensamos que el tema de la sostenibilidad le corresponde a los gobiernos, a las ONG, que requiere muchas inversiones, pero muchas veces simplemente cambiar un hábito en la casa. Dejo de comprar esto y empiezo a consumir de esta forma, o vamos a separar los residuos de esta y esta forma. Y ahí creo que cuando hablabas de la inequidad y de las brechas, creo que lo que muchas veces las genera, pues obviamente es el tema económico, pero finalmente es el tema de educación. Yo sí estoy convencida que cuando hay educación, las personas están cerrando esa brecha porque les está dando acceso a unas oportunidades distintas, a una mirada, a un relacionamiento, a soñar, a acceder a otras posibilidades. Y muchas veces esas brechas existen porque las personas no han tenido esa educación, no han tenido la posibilidad de comprender, ni siquiera de saber. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una comuna, en una UBA, que tenemos pues, en las diferentes comunas de Medellín y vemos los comportamientos, los hábitos de algunas familias, de algunos niños, de algunos adultos mayores o jóvenes, muchas veces yo me pregunto, no lo voy a juzgar, de pronto no ha tenido la posibilidad de tener una conversación, alguien que lo esté ilustrando, que le esté mostrando el daño que está haciendo cuando botan un papel, cuando tiran la basura, cuando dejan las cosas, pero volvemos a lo mismo, en la educación. Entonces nosotros desde la Fundación EPM estamos convencidos de las pequeñas acciones, desde acompañar a los niños, a las señoras, a los adultos a cultivar una huerta urbana al lado de una uva para que empiecen
a generar esa sensibilidad frente al relacionamiento con lo que significa un consumo responsable, cosechar, cuidar la tierra, regarla. Y lo que buscamos es finalmente generar capacidades, generar transformaciones, generar reflexiones, pequeños cambios, pequeños hábitos. No se requieren grandes inversiones. Si todos vamos sumando, vamos generando. Y ahí la invitación a esta comunidad de estudiantes, de docentes, el poder transformador que tiene la discusión en un aula de clase gigante. Ahí se dan las reflexiones, ahí se dan las conversaciones, ahí se da la oportunidad de participar, de levantar la mano, y lo que necesitamos es eso, que la gente esté pensando distinto, que esté cambiando los hábitos. Entonces la invitación es a cómo desde lo que cada uno está haciendo tiene un compromiso determinado, consciente, con el medio ambiente, con la sociedad, y cómo vamos haciendo un trabajo con un enfoque social. Yo creo que el trabajo social lo podemos hacer todos, no solamente los que estamos trabajando en una fundación o los que están trabajando en el servicio público, los que están trabajando con las comunidades. Yo creo que el trabajo social lo hace cada uno desde su relacionamiento con el otro individuo, con lo que le deja, cuando se pone a escuchar qué es lo que le pasa, por qué actúa como actúa, cuál es su historia, qué le está generando esos comportamientos. Y ahí traigo dos temas ya para cerrar, y uno es la escucha activa. Escuchar no es solamente oír, sino conectarse con el otro, qué está pasando en esta comuna, qué está pasando en este territorio, cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus carencias, qué necesitamos hacer, pero también ser muy empáticos, porque muchas veces juzgamos sin entender. Y cuando se dan esas dos conversaciones, con escucha y con empatía, se pueden ahí sacar nuevas ideas y nuevas posibilidades. Entonces creo que es un tema de la cotidianidad, de creérnosla cada uno desde lo que cada uno puede estar haciendo, y cómo desde los hábitos podemos estar generando transformaciones, porque los otros nos observan, las otras personas nos van a empezar a observar y a entender, y posiblemente les llamará la atención y cambiará un hábito. Vale, muchas gracias. Bueno, Dairo, es que es un tema de los desafíos grandes que se tiene para poder, digamos, establecer acciones reales en nuestra sociedad para empezar a hacer esos cambios de fondo. Es que son muchas cosas pues, que uno podría abordar, pero yo creo que hay uno de los temas claros que desde el área metropolitana siempre le apostamos, no solo por nuestra función como esquema asociativo territorial, pero que creo que es necesario siempre en cada una de las instancias de la sociedad, sin lugar a dudas, la articulación de todos los actores que tienen que ver con el proceso. Insistir en la articulación, y en este caso en la articulación de todos los actores del sector educativo, es fundamental para tener las diferentes visiones, como estamos acá, desde la academia, desde el Estado, desde el sector productivo, desde la sociedad civil, desde diferentes instancias que inclusive desde Educación tienen ese enfoque que le quieren dar a todos estos conversatorios para poder que esos temas de fondo empiecen a encontrar diferentes visiones y soluciones al respecto. Eso por un lado. Segundo, nosotros en nuestro plan de gestión desde el área metropolitana este cuatrienio tenemos una gran apuesta en el ciudadano es el centro de las acciones. Yo creo que ahí coincidimos mucho y nos identificamos mucho con, obviamente, la visión del INE y lo que hace la Fundación EPM, y es, al ciudadano estar en el centro de las acciones, tenemos un gran reto en cómo queremos empezar a hacer esos cambios comportamentales en los adultos, ¿cierto? Porque digamos que en los temas de primera infancia y en otros temas de educación pues básica y secundaria, pues vienen unos procesos que ya han estado establecidos, inclusive por norma, por el CINE y el Ministerio de Medio Ambiente, en la obligación de nosotros como autoridad ambiental de acompañarlos con los PRAES, bueno, y con todas estas otras cosas que hacemos, pero hay un gran reto con los adultos, y ahí nosotros tenemos una apuesta clara en los temas de cultura ciudadana, pero una cultura ciudadana con un énfasis, obviamente desde el civismo, pero también con un énfasis en el tema ambiental que hace parte del ejercicio del civismo, pero cómo las ciencias del comportamiento nos van a aportar a empezar a hacer esos cambios de estilos de vida. Eso es una apuesta que nosotros estamos dando como esos primeros pinos desde el área, que digamos es novedosa, el área no había avanzado en ese proceso, y que creo que las circunstancias también de este tema de cambiantes de la educación y de nuestra sociedad nos está llevando a encontrar otro tipo de acciones e intentar otros tipos de pilotos a ver cómo avanzamos al respecto.
tenemos unos temas que estaban enfocados, por ejemplo, solamente en seguridad alimentaria, para los temas de economía circular. Hoy los hemos cambiado a hablar de ciudadanía alimentaria, y los cambiamos a hablar de ciudadanía alimentaria no porque solamente tenemos que estar hablando de las ecohuertas que tenemos, sino cómo cambiamos nuestros hábitos de consumo para poder iniciar esos procesos de cambios de estilos de vida. Y ahí hay un gran reto, pues, que desde el área metropolitana esperamos empezar como a avanzar y aportar al respecto, a ver si con esas acciones, ¿cierto?, empezamos a reducir brechas, que era lo que nos preguntaba Dairo, en todo este proceso de lo que nosotros encontramos en este territorio metropolitano, que compartimos muchas cosas, que a todos nos afectan, lo que hagan en Barbosa nos afecta en Medellín, lo que pasa en Caldas nos afecta acá, inclusive ya obviamente con el Oriente y demás, pues esto es imposible pensarlo solo, esto hay que pensarlo como ciudad-región indudablemente, pero que sin lugar a dudas se siguen presentando esas brechas, ¿cierto? O sea, en esta área metropolitana no son las mismas condiciones para cada uno de los 10 municipios y hay unos grandes retos para poder avanzar en eso. Quisiera recoger de los tres unos asuntos importantes y muy valiosos. Lo primero tiene que ver con la dimensión política de la sostenibilidad, que de algún modo Nancy resaltaba cuando ponía el acento sobre la formación de los adultos en el proceso de la reflexión que lleva a entender que el asunto de la sostenibilidad es una cuestión de orden político. Y de orden político entendiendo que la política no es solamente una cuestión de lo que habitualmente en lo cotidiano conocemos como lo político, sino que lo político es todo lo que hacemos en lo público, porque somos seres públicos. O sea, ya Hannah Arendt e incluso mucho antes Aristóteles había reconocido esa dimensión de lo público como la posibilidad que tenemos nosotros de intercambiar en el escenario con el otro. Entonces lo primero es reconocer esa dimensión de lo político. Lo segundo que se mencionaba con Lina y la Fundación EPM es un asunto que tiene que ver con lo que Axel Honneth denomina como el reconocimiento de sí. O sea, si no hay un reconocimiento de sí, si no hay un trabajo sobre el ser, es muy difícil empezar a conectar las demás dimensiones. Y a veces esa conexión, ese reconocimiento de sí, no se puede o se distorsiona porque precisamente no hay procesos formativos y educativos que lo permitan, que te conecten, que te lleven a entender que tus acciones, por pequeñas que sean, tienen repercusiones sobre los otros. Y eso conecta también con lo que mencionabas de economía circular, desde la perspectiva del área, y es que a veces las iniciativas o acciones en pos de la economía circular y de otras acciones suelen fracasar porque no entendemos que debemos estar conectados, como diría Anderson en Juntos, Richard Sennett en su texto de Juntos. O sea, si no entendemos que nosotros como especie somos gregarios, estamos conectados con todo lo que nos pasa, pero también con lo que pasa, difícilmente vamos a lograr pues como algunas transformaciones. Y ahí quisiera conectar con la siguiente pregunta que es importante de esta conversación, y es cómo podemos nosotros, desde esa dimensión de lo político, del reconocimiento de sí y del asunto de los intercambios, poder generar acciones que abran la escuela. ¿Y a qué me refiero con abrir la escuela? Que la sostenibilidad y lo ambiental dejen de ser un tema, dejen de ser algo que se aborda en una clase, algo que se aborda en un determinado momento del año porque es el día del ambiente o porque es una efeméride. ¿Cómo hacemos para abrir la escuela? ¿Cómo hacemos para reconectarnos con los procesos? Porque a veces sentimos, al menos en nuestro contexto, que la escuela se sustrae, la escuela se aleja de todas estas iniciativas y de todas estas reflexiones. Bueno, sí, antes de más o menos de trabajar, de comentar un poco esto, quería retomar algo que dijo acá el compañero de la mesa que me gustó mucho, ¿no? Que dijo, todos estamos en el mismo valle. O sea, todos los distritos, ¿no?, de Medellín, y después hay otros distritos, ¿no?, municipios. Claro, y están todos en el mismo valle. Digo, la limitante que tienen es ecosistémica. Digo, es geográfica, ecosistémica, y el trabajo en redes que él mencionó, que me parece fundamental. Digo, ¿por qué hablando de esto? Y ahora viene con la conexión con la pregunta. Porque la cuestión ambiental, a mí no me gusta hablar de sostenibilidad, me parece que la palabra sostenibilidad está mal traducida al español, viene del inglés, y me gusta más hablar de la palabra sustentabilidad.
la sustentabilidad tiene que ser, es colectiva, es en red, entre el trabajo entre todos los actores. Ustedes acá en Medellín tienen unas cadenas montañosas que rodean los distritos, los municipios, y, y tienen que, si no trabajan en red, no es que un grupo, un municipio le va a ir bien y el otro le va a ir mal. Uno se va a inundar y el otro no se va a inundar. Me parece fundamental este concepto del trabajo en red. Y las escuelas tienen que formar parte de esa red. La educación ambiental tiene varios principios que no tienen que ver muchas veces con la palabra ecosistema, como dije antes. Trabajar la identidad, por ejemplo. La escuela es un espacio fuertemente, muy valioso para trabajar la identidad, y la identidad es un componente fundamental de la educación ambiental. Y la identidad se puede trabajar desde diversos proyectos, no necesariamente desde las efemérides ambientales. La escuela tiene que salir al territorio, la escuela tiene que estar con la cultura territorial, tiene que estar nosotros decimos en Argentina, una escuela de puertas abiertas. La comunidad tiene que entrar a la escuela y la escuela tiene que salir a la comunidad. Ya no podemos, los maestros y las maestras estamos acostumbrados al trabajo solitario dentro del aula, y eso es una escuela del siglo XIX, ¿no? Como siempre dicen, tenemos contenidos del siglo XXI en una estructura del siglo XIX. Bueno, los expertos y las expertas para romper eso somos los maestros y las maestras. Las maestras tienen que poder conformarse en las escuelas también como líderes comunitarios, como líderes territoriales. ¿Por qué? Porque es la única forma en que se va a poder transversalizar el currículum, abordar los problemas de las familias y de los niños, lo que dijo acá la compañera de la mesa, la escucha, ¿no? ¿Cuántas veces las maestras y los maestros escuchan a los niños que traen su problemática de sus territorios, de sus pueblos, de sus ciudades, de sus comunidades, de sus barrios? Entonces me parece que la educación ambiental no es solo hablar de medio ambiente en la escuela. La educación ambiental es es la escucha, es el trabajo en red, es construir identidad, es construir sentido de pertenencia, es construir el trabajo en redes. Los niños de cuarto, disculpen, pero voy a hablar con números de Argentina, de cuarto grado, no sé si aquí se llaman así también, cuarto grado, con los niños de sexto grado, porque en la realidad no estamos separados por edades. Cuando estamos en la familia no están. Los de 6 años solo hablan con los de 6 años y los de 8 años solo hablan con los de 8 años. No, el diálogo de saberes, ¿no? Que decía acá el compañero de la mesa. O sea, los ancianos con los padres con los niños con los hermanos, con los primos, con los vecinos. La escuela tiene que ser así también. Rompamos las paredes de la escuela. Discúlpenme esto, capaz que me van a retar. Demos una patada al currículum y empecemos a trabajar con lo que de verdad importa, ¿sí? Que es lo que le pasa a nuestros niños y nuestras niñas en la escuela. Me parece que el currículum tiene que ser un instrumento que se adapte a la realidad y no la realidad que se adapte al currículum. Por eso tenemos que pensar en un currículum flexible, en un currículum que nos sea útil, en un currículum que permita la transformación social de nuestros barrios. Estos niños o estas niñas que quizás tienen problemas en sus casas, que ayer creo que hablaba el alcalde, ¿no? Hablando del plan alimentario para el hambre no se toma vacaciones, era, ¿no? El plan. Bueno, estas cosas pasan hoy en nuestra escuela, en Argentina también. En Argentina, durante las vacaciones de verano, los funcionarios del Ministerio de Educación llevan a las casas de los niños y las familias las bolsas con alimentos, porque es una realidad que atraviesa toda Latinoamérica. Las grandes diferencias sociales que hablábamos hace un ratito, la injusticia social, las desigualdades. Ayer leía una noticia, en Chile, por ejemplo, el 1% de la población tiene el 45% de la riqueza de todo el país, ¿no? Colombia creo que me parece que Colombia estaba sexto o séptimo, o más, acá dicen. Entonces, estamos hablando de que nuestros países están atravesados por una desigualdad brutal, ¿sí? Entonces, las escuelas hoy se tienen que conformar como centros de trabajo de discutir estas problemáticas. Cuando abordamos matemática, cuando abordamos ciencias sociales, cuando abordamos ciencias naturales, cuando abordamos lengua y literatura. Ayer hablábamos en una mesa, una profesora contaba su experiencia de ciencias ambientales y era la profesora de lengua castellana.
y decía, me enamoré de la educación ambiental. Digo, no, eso es lo que tenemos que lograr, que todos nuestros maestros y profesores se enamoren de la educación ambiental y entender que si no sabemos, lo vamos a aprender junto con los niños. Digo, no tengamos miedo. Así que, nada, me parece que hoy la escuela tiene que ser un... Y también hablábamos anoche que en muchos barrios, en Argentina también pasa, hay barrios, y aquí se llaman barrios también, sí, barrios conflictivos, con delincuencia, con mafias. La persona que puede caminar por la calle tranquilamente es el maestro. ¿Sí? Y muchas veces decíamos, son protegidos por los mismos niños que quizás viven inmersos en esos espacios de conflictividad. Bueno, no perdamos ese privilegio. Seamos actores sociales que transforme el territorio en donde estamos trabajando. No. Muchas gracias. Voy a conectar mucho con lo que dice Nancy. Definitivamente el tema de la participación comunitaria es clave. O sea, abrir las escuelas, abrir esas aulas para que haya esa participación, porque finalmente lo que estamos buscando es que estos procesos educativos que empecemos a moldear, a adaptar, a actualizar, como le queramos llamar, pues correspondan finalmente a esos intereses que conecten con la gente, con sus realidades, con sus necesidades. Y cada territorio y cada comunidad pues tiene una propia identidad, unas realidades, unas necesidades. Entonces, es muy importante esa conexión y yo voy a aprovechar acá para contarles un poco de lo que hacemos en la Fundación EPM en esa conexión con la comunidad y con las instituciones educativas. Nosotros tenemos un programa en la Fundación EPM ya hace 13 años que se llama Agua para la Educación y Educación para el Agua. Es un programa que busca llevar a instituciones educativas rurales muy dispersas soluciones de potabilización de agua. Llevarles agua potable, el agua como un derecho humano y entendiendo que un gran elemento, un gran responsable de esa deserción escolar muchas veces son las enfermedades de los niños, las dificultades sanitarias que tienen. Entonces, EPM dijo, bueno, hay que llevar agua potable. Pero no nos quedamos ahí, que era la solución a atender una necesidad básica, sino cómo acompañar ese proceso de llevar agua potable a una institución educativa, pero involucrar a toda la comunidad. Desde los docentes, obviamente los niños que van a recibir ese beneficio que están transformando su vida, pero también sus familias, porque es que cuando llega la solución de potabilización de agua a una escuelita rural, pues resulta y sucede que una madre, cabeza de familia, que va a cocinar, va a llevar la ollita y va a tomar el agua para preparar su sopa, su sancocho con esta agua. Entonces la comunidad también se empieza a beneficiar porque el impacto se está generando. Pero viene también ese componente educativo, acompañado de entregar la solución de potabilización, que hasta el momento ya hemos entregado más de 850 plantas en diferentes municipios de Colombia. Viene un componente educativo que pretende dejar esa capacidad a los más pequeños. Tenemos como un club que se van formando y se llaman guardianes del agua, a los niños, a los docentes, y les va explicando todo ese proceso, porque hay que potabilizar el agua, qué pasaba con el agua antes, de dónde viene el agua, cuál es la fuente hídrica, qué proceso está viviendo. Y finalmente a través de esos proyectos, creo que es también la forma como se superan esos desafíos en los temas educativos y es desde la vivencia. Porque a través de un proyecto donde los niños, la comunidad, los docentes se están convocando y los reúne con un mismo propósito, pues todos se empiezan a conectar y a entender. Entonces el tema de participación comunitaria, el tema de hacerlo desde la vivencia, están viviendo en vivo y en directo lo que está pasando y lo que está transformando. Y a abordarlo como una iniciativa, un proyecto, algo divertido, algo que ellos puedan participar, construir. Estos jóvenes, los guardianes del agua, se apersonan. Es una capacidad que queda instalada y estos jóvenes van creciendo y se convierten en esos adultos que a futuro van a cuidar. Pues les cuento que la evolución de este programa ha llegado a un punto en que ya no nos quedamos con entregar la solución de agua potable, sino que el año pasado, con el equipo investigativo, ahí nos acompañaron también diferentes alianzas, porque creemos en el poder de las alianzas, pues alrededor de la solución de potabilización también se construyó un humedal artificial. ¿Qué es el humedal artificial? Es la forma como después de
de usarse el agua y de generarse ya pues el agua residual, va a un humedal que se construye a partir de la naturaleza, a partir de los procesos naturales, y el agua vuelve a la fuente hídrica de una forma menos contaminada, pues tratada naturalmente, y los niños ven este proceso. Yo tuve la oportunidad de visitar el humedal en Liborina hace unos meses y parecía una niña chiquita viendo la gotica, cómo va cayendo, o sea, cómo entra y vemos en el humedal el olor, vemos las plantas, lo que está pasando, y luego uno ver cómo va saliendo la gotica en una condición distinta, y es que esa gotica se está yendo otra vez a la quebrada que es la fuente del agua que están usando en esa institución educativa. Entonces uno va a través de vivencias, de momentos de verdad, va cambiando y va transformando la mirada. Entonces este era un ejemplo que les queríamos compartir, porque son solamente ideas que si uno va replicando y va llevándolas en otras instancias, pues va generando las verdaderas transformaciones. Muchas gracias. Bueno, en el área suceden varias situaciones. Yo creo que Medellín tiene algo importante, y el área tiene algo importante asociado con esa pregunta, Airo, y es, nosotros tenemos 3 de los 7 municipios de Colombia, si no estoy mal, son 7 u 8, que hacen parte de la red de ciudades del aprendizaje de la UNESCO. Y eso lleva a un concepto diferente a cómo vivimos los procesos también educativos, que no solamente son en el aula, sino cómo desde el tema experiencial que Lina lo mencionaba, desde la actividad que cada uno realiza, pues también tiene unos procesos de conocimiento constantes, ¿cierto? Si estamos elevando una cometa en un parque, ahí hay un efecto producto de la física que genera un proceso de educación, pero es un proceso experiencial, pero que hay que mirarlo desde ese tema y no desde el aula con una fórmula física, no sé qué, para realizar eso. Entonces nosotros ahí tenemos en esta área metropolitana, digamos, una apuesta importante donde 3 de esos 10 municipios que nos integran ya hacen parte de esa red. Entonces estamos concibiendo también cómo sacamos un poco o llevamos todos estos temas hacia afuera, hacia la comunidad, y la idea también es seguir trabajando con los otros municipios si podemos avanzar a que toda esta región metropolitana pueda estar en una visión de ciudades del aprendizaje, y ahí hay una parte importante. Y lo segundo, que creo que coincidimos todos, es esa articulación con la sociedad, pues en este caso desde los PROCEDAS, y lo hablamos desde el Sistema Nacional pues de Educación Ambiental, pero nosotros acá, por ejemplo, tenemos un stand atrás del CIATA, ¿cierto? Que es nuestro sistema de alertas tempranas para temas de riesgos también ambientales, y ahí tenemos unos procesos de educación de ciudadanos científicos, pero no lo hacemos desde el ejercicio de que tenemos un radar que mide los temas meteorológicos y que eso tiene un montón de situaciones científicas asociadas, pues porque seguramente de pronto a mucha gente no le interesará, sino que lo hacemos desde el proceso experiencial. Cómo tú entiendes los procesos entonces de alertas tempranas del riesgo para el área metropolitana desde una manera didáctica, experiencial, de otro tipo de procesos, donde empezás a entender qué es lo que sucede con esas grandes inversiones, por ejemplo, que hace una entidad como esta para cuidar a todo el área metropolitana y tomar decisiones informadas. Y desde ahí hay un tema súper importante, y es que nosotros lo que hacemos con toda esta ciudadanía, y así como, Lina, recuérdame cómo se llaman los chicos... Los guardianes del agua, nosotros también tenemos en nuestra red hídrica del Valle de Aburrá los Cuidá, que son los que tienen toda esa articulación no solo con el río Aburrá Medellín, sino con todos sus afluentes, pero tenemos nuestra red también de ecologizadores, que son chicos de las escuelas, pero también personas, líderes comunales que están, pero entonces también como con todos ellos, ¿sí? Empezamos a generar esos otros procesos en el territorio, asociados sin lugar a dudas a extraer el tema educativo desde el aula, sino cómo ellos en su entorno, al tener esa vivencia y ser parte de la sociedad, pone eso en la conversación, en una mesa, en la casa, o cómo los líderes o la señora que hace parte de los que cuidan la quebrada, que está por su barrio, en la tienda se siente y empieza a conversar sobre esa situación y empieza a ser un actor que influencia el tema del conocimiento asociado a todos estos temas, obviamente pues de sostenibilidad, pero de otra manera, no de una manera académica, sino de una manera real, práctica, experiencial de lo que ocurre.
Ay, me permite. Claro que sí, Lina. Me gusta mucho lo que dice Santiago y no me aguanto las ganas de compartir algo con ustedes y es invitarlos a que visiten nuestras redes sociales, nuestra página de la fundación epm.org.co, porque ahí van a encontrar los contenidos de Me Llamo Tierra. Acá hay estudiantes, acá hay docentes, también para ti. Creo que es un referenciamiento muy lindo, hay unos contenidos. Porque muchas veces uno dice, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Cómo les converso a los niños? ¿Qué les muestro? Ahí pueden tomar muchas ideas. Estos contenidos están avalados por el Ministerio de Educación. Y también que conozcan un poco más de los programas de Agua para la Educación, Educación para el Agua, porque ahí también, pues, el interés de nosotros es compartir y que esto sirva para inspirar y referenciar pues a toda esta comunidad de estudiantes y de docentes y por supuesto a la comunidad internacional como un caso que puede ser valioso para replicarse también en el territorio de Argentina. Vale, muchas gracias a Lina, a Santiago, a Nancy por este maravilloso espacio, este conversatorio. Brindémosles un aplauso de agradecimiento. Hasta una próxima ocasión. Gracias.